Muy buenas noches, El Salvador. Un placer más que enorme nuevamente volvernos a reencontrar y darle la bienvenida a todos ustedes para disfrutar esta noche, como todas las noches, la entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez, un gusto que nos acompañen. Esta noche estaremos conversando con don Alejandro Goodman, presidente de Fundación Forever. Conversaremos sobre un tema vital en nuestro país: transformación de los procesos para erradicar la pobreza, particularmente en nuestro país. Conversaremos sobre todos los temas que están íntimamente relacionados sobre esto y oportunidades que le está dando la Fundación Forever de la mano de Alejandro Goodman a muchos salvadoreños que quieren salir adelante y tener más y mejores oportunidades. Acompáñenos, señores, en segundos. Vamos a conversar con Alejandro Goodman. Antes, saludamos, como todas las noches, a quien gentilmente hace posible el primer segmento de su entrevista, 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Es fácil darse cuenta que donde yo estoy, casi todo es más grande. Pero las cosas que uno más extraña son las que son más grandes donde vos te has quedado. Allá son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos y que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos, por una banca más humana. Y bueno, señores, iniciamos con el tema, ya lo habíamos adelantado: nuevo enfoque para la transformación de la pobreza en El Salvador. Esta es nuestra propuesta de esta noche. Acompáñenos en estudio para abordar este tema con gusto. Le damos la bienvenida a don Alejandro Goodman, presidente de Fundación Forever. Don Alejandro, nuevamente bienvenido a El Salvador y por supuesto bienvenido a su casa, Canal 33 8 en punto. Muchísimas gracias, Sergio, por esta posibilidad tan importante de poder expresar todo esto que los salvadoreños están llevando adelante y que un poco es el resultado de lo que vienen haciendo desde hace ya algunos años las distintas instituciones y los distintos salvadoreños de ambos sectores, de los distintos sectores del país. Y es una construcción maravillosa, esta cultura de la integración que vienen llevando a cabo con maravillosas oportunidades, pero oportunidades no desde lo puntual, sino de modificar condiciones de vida, formas de vida que son mucho más elegidas por unos y por otros. Esa es la puerta que abre un poco un camino distinto, transitar por ese camino de ida y vuelta, que los que viven más o menos bien se contacten, se energicen con los que no viven tan bien, y los que viven realmente mal puedan descubrir que hay otras condiciones de vida y que ellos tienen que ver en esa construcción. Entonces, todo esto que están llevando a cabo desde hace muchos años, unos y otros, nos llena de optimismo para darnos cuenta que es el camino que debemos continuar transitando. Don Alejandro, me llamó poderosamente la atención y seguro a muchísimos de los salvadoreños que esta noche están muy pendientes, como todas las noches, de su entrevista en 8 en punto. Nuevo enfoque. ¿Por qué un nuevo enfoque? ¿Cree usted que se debe darse el abordaje de la problemática de la pobreza desde otra perspectiva? Sí, absolutamente. ¿Por qué, don Sergio? Alejandro? Mire, primero, lo primero que hay que hacer es conceptualizar distinto la pobreza. Usted que me ha dado esta oportunidad de venir aquí ya en tantas ocasiones. No, y usted nos ha dado la oportunidad en tantas veces de poder conversar sobre este tema también. Bueno, muchas gracias, Sergio. Usted sabe que he venido manifestando que desgraciadamente una conceptualización tan arcaica como la que se viene manejando culturalmente y que reduce prácticamente a lo económico, impide la utilización de una cantidad de recursos que están a disposición de la sociedad y que son muy, pero muy importantes en el desarrollo y en la transformación.
Si utilizamos una conceptualización tan reducida a lo económico, quiere decir que los resortes que tiene una sociedad para dar vuelta a eso quedan al mismo tiempo reducidos y circunscriptos a qué le voy a dar a ese bolsillo, a subirle a lo mejor $50 o a darle una posibilidad de trabajo, y en eso se queda. La pobreza, la conceptualización de la pobreza, si queremos empezar a encontrar el verdadero camino, las salidas de esa pobreza y el desarrollo, tenemos que empezar a conceptualizar de manera más amplia. De esa manera, entendiendo cómo se vive en la pobreza, qué significa la pobreza, qué impacto tiene en el ser humano como hombre integral, que además tiene, como decía Ortega y Gasset, es el hombre y su circunstancia, cómo hace para relacionarse con los otros y cómo los otros deben también cambiar para relacionarse con aquellos y transformar juntos una nueva realidad. Entonces nosotros ampliamos esta conceptualización de la pobreza y entonces le damos cabida a una cantidad de recursos tradicionales y no tradicionales, instituciones que, como la universidad, como la escuela, como los artistas, como la iglesia, como las empresas, etcétera, etcétera, que van entrelazándose y construyendo juntos caminos muy pero muy distintos que antes por los cuales no se transitaba. O había una participación, y que sigue habiendo, que mayoritariamente todavía el sistema de ayuda, cooperación y desarrollo sigue concibiendo todo esto que tiene que ver con la ayuda y con los desarrollos de una manera muy puntual. Así es como funcionan los planes de gobierno, así es como funcionan las organizaciones internacionales como el BID, el USAID, la Comunidad Europea, la cooperación española, italiana, japonesa, de Taiwán, con programas sumamente puntuales que no logran engarzar con la dinámica que se necesita para esa transformación, sobre todo de los ámbitos empobrecidos, que es donde vive más del 50% de la población. Pero que tampoco logran enganchar una dinámica diferente que se necesita modificar en el ámbito que funciona bien. Esas instituciones, esas universidades, esas empresas necesitan cambiar cosas para provocar transformaciones junto a los otros. La manera puntual de crear programas de prevención, de crear programas tan pero tan puntuales que están emparentados en el lado de las empresas por la responsabilidad social, deben darle lugar a una cultura de la integración para construir de manera diferente, para tener el impacto y la transformación que se necesita, utilizando esos recursos que están a disposición. Ok, me llama eso último la atención y particularmente, ya lo hemos conversado, don Alejandro, ¿tienen las autoridades de nuestro país un enfoque equivocado en cuanto al abordaje de la problemática del tema de la pobreza y la solución de esta, don Alejandro? Yo le ampliaría la pregunta. Culturalmente es el gran problema que nosotros padecemos, porque no son solamente las autoridades de este gobierno o la del pasado, son los organismos internacionales, son las fundaciones a partir de su responsabilidad social, con las empresas a partir de su responsabilidad social, las fundaciones con los programas puntuales de prevención. Esa conceptualización no alcanza a energizar, no tiene la energía, la dinámica suficiente como para provocar en el otro ámbito esa transformación. Porque se concibe mal y porque se piensa que uno tiene la solución. O sea, ¿cree usted que en algún momento, don Alejandro, no se tienen estos organismos internacionales y nacionales la suficiente fuerza para impactar y seducir al gobierno, a las autoridades, en un cambio genuino? No hay ninguna posibilidad que con los programas que se llevan adelante, ninguna posibilidad para que exista una verdadera transformación y salidas de la pobreza. ¿Por qué, don Alejandro? Porque son programas muy aislados, están desconectados de la realidad. Lo primero que habría que hacer es tener un conocimiento real de qué significa la pobreza y cómo se vive en la pobreza. Reconocer también que en el ámbito que se vive bien, en donde están las instituciones que más o menos funcionan bien, también hay una carga importante de violencia que impide al otro 50 o 60% de la población acceder, tener este fluir, que cambie ese fluido, ese flujo, sociocultural que existe en los ámbitos de pobreza. Es necesario ese ida y vuelta
esa posibilidad de entrar y salir, esa oxigenación que se necesita tanto en un ámbito como en el otro. No es una oxigenación solamente en un ámbito. Ok, aguántame un poquito la idea porque vamos a hacer la primera pausa comercial. Al regresar vamos a seguirle dando seguimiento a lo que hemos estado conversando. Pausa en 8 en punto, volvemos. Gracias El Salvador por su preferencia, don Alejandro Goodman. Quisiera definir conceptos porque cuando nosotros hablamos de la pobreza estamos ingresando en un ámbito eminentemente patrimonial, en un ámbito eminentemente económico, o aquellas familias o personas que en algún momento, individuos si le quiere llamar, que no pueden tener las condiciones mínimas, lo vital, lo necesario para salir adelante. Mire, la pobreza económica es difícil de sobrellevar, pero el empobrecimiento humano nos metemos en un terreno muy, pero muy pantanoso y que es mucho más difícil que el otro. Si no tomamos este empobrecimiento humano, si no empezamos a interpretar lo que le decía en el segmento anterior, a la pobreza de una manera mucho más amplia, tenemos un serio problema, pero un serio problema que no puede ser solucionado. Mire, yo traje acá un recorte, Sergio, que salió en el día lunes, okay, en la prensa gráfica, que tomaron el artículo. Okay. Yo siempre traigo cosas, ¿no? La crisis económica de Brasil golpea a la clase media emergente. Es un artículo que salió en creo que en el Wall Street Journal. Okay. En el Wall Street Journal, sí, exactamente, esto el día lunes. La crisis económica de Brasil golpea a la clase media emergente. Okay. Exacto. Bueno, aquí los brasileños hicieron algo muy, pero muy interesante, que sacaron una cantidad de millones, más de 60 millones de personas, supuestamente de la pobreza económica, aunque tuvieron otros impactos, hace ya varios años. Hoy Brasil está padeciendo una crisis económica muy, pero muy importante. Y dicen que están volviendo a lo de antes. Esos 60 millones, gran parte de esos 60 millones están volviendo a lo de antes porque hubo inflación, etcétera, etcétera, se les comió el salario. Entonces ya todo ha crecido y no pueden acceder a otro. Entonces, si bien es muy importante lo que tiene que ver con lo económico, con la posibilidad de trabajar, nadie duda, no podemos salir de esa pobreza si no tenemos un sistema de salud con médicos mejor formados, con médicos que entiendan de qué se trata la atención y que no quede en atención sino en cura. Si no tenemos a otros profesionales de otras profesiones que conozcan la realidad de un país, porque allí es donde puede existir el buen servicio o no y que alguien no se sienta tan pobre. Ahí ya no depende tanto de que el salario y de la inflación, que si bien es muy importante, reitero, hay otro montón de salidas de la pobreza que tienen que ver con la educación. Si usted no tiene ninguna posibilidad dentro del embudo social que significa hoy día vivir en una comunidad empobrecida, y la universidad no es una institución vecina, cercana, ni desde lo intelectual, ni desde lo familiar, ni desde lo económico, desde ningún lado donde usted quiera ver, ni desde lo histórico, con todo eso también está hablando de una pobreza muy, pero muy importante. Y eso es donde hay que trabajar, y eso es lo que el país tiene a disposición con recursos maravillosos como son las empresas, etcétera, etcétera. Don Alejandro, ¿cómo se pueden transformar realidades en El Salvador? ¿Cómo convertir una realidad de pobreza en una realidad de oportunidades? Para muchas personas que seguro nos están viendo, de pronto podría resultar un poco escéptico. Yo ya lo he dicho a título personal. Usted no tiene, es decir, usted es una forma de hablar figuradamente, no tiene la culpa de ser pobre, pero sí de quererlo seguir siendo. Es decir, hay que esforzarse para llegar a determinados estamentos dentro de la sociedad y tener más y mejores oportunidades. ¿Cómo se puede transformar eso? Bueno, primero y principal, la vida, si uno quiere concebirla de esta manera, puede ser una lucha, pero también puede ser una lucha, uno necesita ganar algunas peleas de vez en cuando, okay, ¿no? Porque claro, toda esa energía, ¿no? se renueva, ¿no? Y uno lo hace sentir mucho mejor. Lo que es absolutamente importante es construir a partir de esta integración. Uno no puede construir los edificios desde el quinto piso. Los programas puntuales, eso es utópico. Querer construir desde el quinto piso con estos programas de prevención es utópico. Lo que hay que construir es construir desde las bases unos y otros, entendiendo bien las empresas de qué se trata
cuál es el aporte, el cambio que deben realizar para esa transformación de país. Porque hoy en El Salvador todos estamos viviendo mal. No es que solo uno está, hay unos que están peor, mucho peor, padeciendo una situación tremenda de pobreza. Pero el resto del país, la otra mitad o casi la otra mitad, también vive mal. Por cuestiones de seguridad, por cuestiones de incertidumbre, por un montón de cosas. Si no hay un reconocimiento que hay una necesidad de cambio y pensamos que en la eliminación o en la reducción de la cantidad de muertes de 20 a 10 está la solución del país, cosa que hay que hacer, por supuesto, y ahí está la solución, nos estamos quedando muy cortos y estamos haciendo una negación de la verdadera gravedad de la situación del país. Okay, estamos no desentendiendo. No queremos aceptar eso porque estamos buscando salidas muy cómodas. Nosotros le dejamos al otro las cuestiones de seguridad y creemos que está bien, ¿no? La policía tiene que hacer cosas, el ejército tiene que hacer cosas, pero hay un montón de cosas nosotros en las empresas que podemos realizar en las universidades, los maestros, las escuelas, los padres. Todos en la sociedad tienen cosas muy importantes que hacer y que reconocer, y sobre todo al otro como un igual. Con esto de la inclusión, por ejemplo, bueno, usted no me quiero saltar, no quiero llegar a la inclusión, pero usted dice de las empresas, mire, concursos de capacitación, pero los cursos de capacitación no es solamente para darle un elemento técnico. Nosotros hacemos cursos de capacitación, por ejemplo, como parte de un proceso formativo para ingresar a la universidad. Esto que se realiza en el Scotiabank, en el Marriott, etcétera, etcétera, y en tantos otros, la Mónica Herrera, tantos lugares, y que cada vez son más empresas y ojalá cada empresa salvadoreña participe de estos, si Dios quiere va a entrar el Banco Agrícola pronto. Que es patrocinador de nosotros. Exactamente, y que tenga una relación maravillosa con el presidente, con Rafael, que es Barraza, que es un tipo bárbaro y que estuvo ya caminando las comunidades hace un tiempo, y que es un convencido que hay que transformar toda esta dinámica de ayuda. Bueno, de hecho, déjeme comentarle que la Fundación de Banco Agrícola nos ha acompañado en diferentes oportunidades acá, exponiéndonos, al igual que su persona, todos los aspectos en los cuales han podido en algún momento avanzar, dándole más y mejores oportunidades a los salvadoreños. Entonces, esos cursos de capacitación, por ejemplo, no es para que aprendan un aspecto técnico y punto. Es descubrir otro mundo. Es llevar a esos chicos, a esos jóvenes, a esos maestros, a esos otros ámbitos, para que allí participen, descubran, sueñen, aprendan, enseñen y ayudan en el otro ámbito también a provocar ese cambio que se necesita. No podemos reducir a lo puntual que venimos haciendo porque eso queda ahí perdido, se diluye. La energía, el fósforo si quiere, yo ahora he hecho una relación. A mí me gustan muchísimo las analogías y he hecho una relación con la cuestión energética. Yo hablo ahora de combustión, por ejemplo, ¿no? Que es una reacción química. Entonces, entre el oxígeno, el material oxidable, acompañado de un desprendimiento de energía que se llama llama. La combustión equivale, en esta analogía, a la integración. La combustión equivale a la integración que nosotros estamos planteando. El equivalente del oxígeno sería el ida y vuelta de las instituciones. Y por último le diría que, a ver si me puedo ponerlo, ahí está, que el material oxidable sería la finalidad transformadora construida entre unos y otros. Y en el desprendimiento de energía, que es la llama, el equivalente sería la mejora sustancial en las condiciones de vida al verdadero desarrollo. Entonces, para lograr eso, necesitamos tener una determinación que queremos realmente transformar. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Usted cree que con pintar una escuela, con dar un curso de inglés, con regalar una mochila, con ponerle a todos los programas de prevención, con dar algún torneo de fútbol, usted piensa por algún momento que ese chico va a dejar de ingresar a la pandilla? O algo mucho más importante que eso, que es lograr su desarrollo. No tiene ninguna chance, ninguna porque sola. Porque eso es cosmético y está remozando obviamente que es importante, pero debe ir de la mano con otro tipo de... con el desarrollo, con un verdadero desarrollo, con esta ida y vuelta que hoy están creando las instituciones salvadoreñas de uno y otro ámbito. Hoy son muchas instituciones las que están participando. Usted ingresó en el tema de la educación y eso es lo que vamos a abordar en el siguiente bloque. Otra pausa en 8 en punto, quédese con nosotros. Regreso, mil gracias El Salvador por continuar en sintonía de su entrevista 8 en punto. Seguimos conversando con don Alejandro Gutman, presidente de Fundación Forever. Usted abordó el tema, don Alejandro, de la educación,
¿Qué rol juega la cobertura educativa en la transformación de las realidades de los jóvenes salvadoreños en las zonas de alto riesgo? En la zona de alto riesgo y en todos lados. Okay. Porque la educación es absolutamente fundamental, como dicen todos, desde que yo recuerdo, y obviamente antes de que yo recordara, empezar a recordar, ya había, el mundo existía. Y creo que desde siempre se viene diciendo lo mismo. El problema no es ponernos de acuerdo en que la educación ocupa un lugar fundamental en el desarrollo de la sociedad. El problema es entender que la educación se construye diariamente y entender la realidad de un país. Entender las necesidades, las expectativas, los deseos, las necesidades de un país son fundamentales para aplicar esa educación, para conocer y para construirla. Unos y otros debemos construir esa educación. No podemos pensar que la educación es todo tecnología. No podemos pensar que eso está fuera de un contexto en el cual viven los salvadoreños. Tenemos que proponer una educación en donde podamos vivir de manera más feliz, podamos vivir bien. No es cuestión nada más de reducir el progreso, porque todo lo reducen en general, el progreso a una cuestión de estar de avanzada. Hay que darle un fundamento a las cosas y hay que darle un objetivo que tenga mucho más que ver con la forma de ser de un país. Hoy tenemos un gran problema de educación, un gran problema de educación. Eso para encontrarle un poco el sentido a todo esto. Pero por el otro lado, en la educación más práctica que usted estaba haciendo mención, los chicos que estudian en las comunidades empobrecidas... Mire, le voy a poner dos ejemplos rápidos que le voy a hacer más práctico. El INSO, estamos trabajando con el INSO, que es el Instituto Nacional de Soyapango, y el Instituto San Luis, entre otras escuelas, ¿no? Pero este es un caso práctico. Empezamos este año. Los años anteriores, Sergio, de 300 o 400 alumnos que se graduaban, 3 iban a la universidad porque los padres podían abonar. Este año, si Dios quiere, y estamos en la víspera de hacer un gran convenio con una organización, una institución muy importante del país, si Dios quiere, de esos institutos va a haber alrededor de 50 o 60 chicos, o sea, de 13 van a ir a 50, 60, pero no los del 10, todos aquellos que hayan querido pasar por un proceso formativo de 11 actividades que les abre todo un mundo distinto. ¿Usted se imagina si no debe haber una institución pública en el país en donde tengan el 20% de sus alumnos en la universidad, de manera gratuita? No debe haber. ¿Usted se imagina lo que significa para el país si el 20% de su alumnado de las escuelas, que tan olvidada, es una institución absolutamente debilitada y casi olvidada de la sociedad, tuvieran el 20% de sus alumnos en las universidades y el 30% de ellos hubieran participando de un proceso formativo? ¿Cómo se revitalizaría la escuela de esas comunidades? Los vecinos, las comunidades, la universidad, ¿cómo lo formaría distinto profesionalmente? Las empresas que trabajan con esos jóvenes. ¿Usted se imagina toda esa revitalización tremenda? ¿Lo que significa para un país eso? Sí, sería definitivamente impresionante el aporte que se podría dar. Don Alejandro, amigos televidentes, permítanme, y quiero saludar, como todas las noches lo hago, a la Caja de Crédito de Colón, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. También, por supuesto, presentar en la parte inferior de su pantalla la gran cantidad de participación ciudadana que nosotros tenemos como todas las noches. Don Alejandro, quizás la pregunta de esta noche, la joya de la corona para muchos, es: ¿conoce el proyecto usted de rehabilitación de las pandillas? Y es posible verdaderamente rehabilitar a una persona, no que ha caído en las garras en algún momento de la criminalidad, sino que ha llegado a conformar una forma de vida para él y para su familia. Mire, yo no conozco exactamente el proyecto, pero que es indudable que todo ser humano necesita tener un proceso de aprendizaje distinto, que incluyan un montón de aspectos que tienen que ver con la vida misma. Todo ser humano necesita como ilusión, como futuro, como proyección de futuro, tener transitar por ese camino. Es necesario hacerlo y hacerlo muy bien, no solamente ponerle títulos a las cosas. Yo creo absolutamente, no conozco esto puntualmente, he leído alguna
que otra cosa, pero me parece que es absolutamente importante. Llega un momento en la vida de aquellos que han transitado o que transitan por esto, que necesitan ese cambio, que se dan cuenta que es necesario ese cambio. La sociedad toda debe participar, debe conocer, debe reconocer este tipo de cosas y debe apostarle a cambios y a transformaciones, pero en serio. Por eso es tan necesario profundizar una temática y necesitar de los intelectuales, pero no de los intelectuales prácticos y técnicos, se han convertido en técnicos. Necesitamos más humanistas dentro de esos intelectuales. De los tecnócratas, ¿no? Exacto. Hoy hay muy poco humanismo en todo eso. Todo está tan fragmentado, todo está tan compartimentarizado. Falta mayor sabiduría de vida. Un amigo televidente en la participación ciudadana que usted seguro pudo leer en la parte inferior de su pantalla, decía, hay que rehabilitar antes de las mareros a los políticos. ¿Usted cree? Es decir, la rehabilitación aquí no, yo me imagino que obviamente le causa muchísima gracia, al igual que su servidor cuando lo estaba leyendo. El tema es que quizás la rehabilitación ahí va dirigido en una manera muy diferente, es decir, hacerles entender a ellos muchas de las cosas que usted está explicando y ha venido explicando noche tras noche que nos ha acompañado en esta su entrevista. Es decir, cambiarles un poquito el cassette a los políticos para que el efecto en cascada se dé hacia los empresarios, hacia muchas instituciones que están directa o indirectamente o no directamente relacionados con este tema. Le voy a decir quizás una de las cosas, de los aportes más interesantes que me parece de esto. La integración, la cultura de la integración es una opción y manifestación política extraordinaria, porque empieza a generar un poder mucho más democrático, porque empodera a los ciudadanos y a esas instituciones de manera distinta. Empieza a haber mayor equilibrio en el poder, en esas construcciones de unos y otros, y no van a dejar el hacer en las manos de los políticos que hoy e históricamente o no han sabido, no han podido o no han querido, ni aquí ni en el resto de Latinoamérica, salvo algunas excepciones. Con esta construcción, que reitero es mucho más democrática y que el poder va mucho más a esos ciudadanos y a esas instituciones, lo más o menos los endereza a los políticos, los ubica, los ayuda a marcar el camino, a caminar juntos. De la otra manera, siempre estamos pensando que esa energía revitalizadora va a llegar desde algún otro lado. Don Alejandro, yo sé que usted hace muchos esfuerzos, particularmente de meterse la mano al bolsillo, porque usted me lo ha contado, no me ha habilitado para decirlo, pero me parece que hay que ser honestos y compartirlo. Dedicar mucho tiempo, dejar a su familia para andar para arriba y para abajo, realizando este tipo de labores a los salvadoreños que de pronto muchos podrían preguntar qué hemos hecho para merecerlo. Muchas veces no hay que merecerlo para recibirlo. ¿Usted cree que el tema de la delincuencia en este país pasa por un análisis eminentemente de plata? Y esto se lo pregunto en el marco porque se han aprobado una serie de impuestos para la seguridad, pero más allá de eso, ¿cree usted que con una simple cifra económicamente hablando, con eso vamos a salir adelante? No, de ninguna manera. Creo que es importante el tema económico, sin dudas, pero el gran problema es que no saben realmente qué hacer y que no quieren cambiar. Me parece que por ahí pasa un gran problema. Mire, para no irnos tan lejos, aquí seguimos reduciendo el tema de la violencia a la pandilla. Y reducirlo nos demuestra una enorme miopía. Hace muchos años hubo una guerra. Después vino el fenómeno de la pandilla. ¿Usted cree que en 10 años, en 20 años, no va a haber otro fenómeno de violencia muy marcado? No sé cuál será ese fenómeno. Si no cambiamos en serio, todavía es un momento magnífico para aprovechar, para entender que podemos cambiar y no esperar a ver cuál será la otra, porque las situaciones de vacío enorme que existen, esos huecos que existen en nuestra sociedad son tan profundos, que en algún momento se van a cargar de otra clase de energía, que aún puede ser mucho peor a la que hoy vivimos, aunque parezca mentira. Por eso yo hace tantos años, Sergio, usted me lo preguntó en algún momento cuando me hacían una entrevista del Faro, usted dijo hace 5 años que lo que venía era peor. No hay que ser un genio, hay que saber leer, hay que conocer.
la realidad. Y yo en ese sentido he sido un privilegiado que he tenido la oportunidad, o tengo la oportunidad de transitar por los distintos sectores del país y conocer de alguna manera cómo piensan, cómo operan. Ok, vamos a otra pausa en 8 en punto. Volvemos. Eso, señores, un gusto. Seguimos conversando con don Alejandro Gutman, presidente de Fundación Forever. Don Alejandro, antes de la siguiente pregunta, el día miércoles de esta semana usted tuvo un evento precisamente muy importante y esa prácticamente es la razón por la cual usted nuevamente arriba a El Salvador. Cuéntenos un poquito en qué consistió el evento importantísimo sobre lo que nosotros hemos conversado, por favor. Bueno, la verdad que es uno de los tantos eventos, pero este me generó a mí en lo particular una enorme, a mí me provoca una gran frustración expresar lo que he aprendido aquí, lo que me han enseñado aquí en El Salvador y tratar de compartirlo, que es un poco el regalo ante el aprendizaje recibido, expresarlo en una hora. Son 12 años que llevamos aquí solamente en el país, porque esto empezamos muy jovencitos, y llevarlo a una hora es muy frustrante. Hoy día no hay tiempos para que la gente tenga esa posibilidad de escucharlo y desarrollarlo mucho más. Esto ya es un logro maravilloso, de tener una hora en televisión, es magnífico. Allí estuvieron presentes en esta charla del nuevo enfoque para la transformación de la pobreza en El Salvador, el arzobispo, la iglesia, el arzobispo que tanto ayuda, Monseñor José Luis Escobar Alas, un hombre excepcional, Salvador Samayoa, la ministra de Salud, empresarios de distintas instituciones muy importantes del país, los rectores de las universidades que son parte, los directores de las escuelas que son parte en Soyapango, vinieron universidades incluso de San Miguel, de Santa Ana, escuelas desde allí, alumnos, estudiantes, los medios, periodistas, o sea, hubo un perfil de la sociedad salvadoreña que me parece representa bastante bien el quehacer nacional y que me parece era muy importante que escucharan un enfoque distinto. Muchas de esas instituciones ya vienen acompañando y vienen transitando por este camino desde hace muchos años y eso es una construcción maravillosa que a mí me llena de placer y de orgullo de ver cómo los salvadoreños pueden hacer esta transformación, porque, Sergio, es muy importante que se entienda esto. Una fundación no puede hacer una transformación, no hay ninguna organización, hay que mover ese eje. La única fundación posible para la transformación está en los salvadoreños, en unos y otros. Esa es la fundación que se necesita para construir, no una fundación provocando una transformación. Hay que cambiar eso, entenderlo bien, para realmente provocar las transformaciones que se necesitan. Usted me dijo al inicio de esta entrevista que a veces de pronto el ser humano es gregario por naturaleza, pero que necesita en alguna medida algún tipo de incentivos como para ir avanzando. ¿Tiene Alejandro Gutman los incentivos suficientes? ¿Los ha tenido en este país? ¿Ha tenido eco en algún momento? No porque crean en el proyecto, sino que porque el esfuerzo que Alejandro Gutman particularmente hace, reitero, en bolsearse, en dejar a su familia, en invertir tiempo, ¿ha tenido esos incentivos, Alejandro Gutman? Yo no, a mí la verdad no me preocupa si yo en lo particular, la verdad me olvido bastante de todo eso, porque si no uno estaría reduciendo su visión y su trabajo y su esfuerzo. Yo soy un absoluto convencido en el pueblo salvadoreño. O sea, cada día, desde muy diversas ópticas, sectores, experiencias, yo soy pero absolutamente convencido, y no con el optimismo del loco, de las construcciones que vienen haciendo, de las transformaciones. Yo le podría hablar, mire, se ha pasado la hora, Sergio, y prácticamente no he hablado de la fundación. A mí eso me llena de placer, pues la fundación no es la importante. Es importante que vayan, que descubran todo esto que hoy está pasando, cómo han cambiado las instituciones, bancos que empiezan a transformarse, escuelas, jóvenes que hoy ya están recibidos, familias. O sea, los cambios son tantos que es por eso que invita a los demás a ir contagiándose y participando de esta cultura de integración. Ok, don Alejandro Gutman, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. No me resta más, una vez más, que agradecerle por el tiempo destinado, por la visita a su casa y por todo lo que está haciendo por el pueblo salvadoreño. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Sergio, muy amable, muy gentil.
Un gusto, sin lugar a dudas, que nos haya acompañado. Soy Sergio Méndez, hoy viernes 20 de noviembre del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta el día lunes, que descanse y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.